Bueno, muchas gracias. Oiga, si usted busca en la historia del mundo, en la esclavitud, los griegos trabajaban 5 horas en los inicios. Y después, la reivindicación, porque se acerca el 1 de mayo, 8 horas se peleaba para trabajar, 8 horas para estar con la familia y 8 horas para dormir. Y resulta que va avanzando los años y pareciera que eso no es tan así. ¿Cómo se avanza en materia real cuando yo decía que se hizo una reforma laboral, trató de hacerse bien, pero finalmente terminó saliendo en el producto final un jurel tipo salmón? Mira, lo veo bastante complicado cuando uno dice trató de hacerse bien, porque nosotros sostenemos que desde el inicio de la reforma laboral, desde la génesis que presentó en el 2014, estaba muy lejos de las aspiraciones que los trabajadores teníamos. ¿Por qué? Tú hablabas de las 8 horas, fíjate que en el primer Código del Trabajo, que se implementó en Chile en 1932, después del sablazo en el Parlamento, se fijó por primera vez en la historia una jornada de 8 horas, que se extirpó en el 73 y de ahí nunca más se ha vuelto a implementar. No se habló de fijar locomoción y colación, elementos tan necesarios para los trabajadores. No se habló de garantizar una gratificación. Todas las empresas laboran para tener dinero y tener utilidad, y los trabajadores no son gratificados. No se habló del término de la declaración y no pago de las imposiciones. Son millones, trillones a veces uno podría decir, de pesos de plata que lamentablemente los patrones han robado y el Estado ha hecho la vista gorda de eso. No se habló de la sala cuna sin condición alguna. Nada de los derechos esenciales que el trabajador común y corriente necesita se plasmó en esta reforma laboral. Se nos dijo en el gobierno Bachelet que con esta reforma iba a haber crecimiento sindical y mayor potencia en la negociación colectiva. Un año ya llevamos de reforma laboral. Salió una estadística que habló de que casi un 20% ha aumentado la sindicalización en Chile. Los datos de la Dirección del Trabajo del 2016, porque no han entregado ningún dato más, siguen hablando de que no ha superado más allá del 11% la sindicalización del país. Y en la negociación colectiva, seamos francos y sinceros, mira, el 93% de las empresas en este país son pequeñas y medianas empresas. El 93%. Es decir, ese 93% de empresas donde hay trabajadores, 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15 y hasta 50, les es casi imposible organizarse sindicalmente y es muy complejo presentar negociación colectiva. ¿Por qué? Porque la ley implementó que en estas pequeñas empresas, para formar sindicatos, tiene que cumplirse un quórum del 50% del total de los trabajadores de esa empresa. En una empresa de 20, que son prácticamente familiares, que podrían avanzar, tenéis que tener 10, y conseguir 10 trabajadores es complejo. Por Antes lo hacíamos con 8. Por lo tanto, lo que nos dijo la presidenta Bachelet en un avance en estas reformas laborales, nosotros lo decíamos, esto no fue un avance, esto fue un retroceso, pero concreto a los derechos de los trabajadores. ¿Hubo avance? En la reforma Lago sí hubo avance. Hubo avance en la primera reforma de Bachelet, hubo avance, pero aquí tuvimos un retroceso gigante, bastante gigante con respecto a los derechos que teníamos los trabajadores desde los inicios de la concertación. Es por eso que hemos planteado con mucha fuerza que esta reforma laboral que se nos implementó y está hoy día vigente fue culpa de nosotros, los trabajadores. En ese sentido, ¿crees tú que en 20 años de concertación, deja la nueva mayoría fuera, es un nuevo referente, que ya terminó, murió, pero fue referente, en fin? Pero los 20 años de concertación, ¿hubo una reivindicación real a los derechos laborales? Porque, por ejemplo, yo recuerdo que en el tiempo del gobierno de la Unidad Popular, del presidente Salvador Allende, a los trabajadores, por ejemplo, garzones, era obligación el 10% en la boleta. Hoy día se avanza, claro, pero ¿por qué digo jurel tipo salmón? O esta mesa de 3 patas, porque hoy día, claro, se aprueba y con bombo y platillo se anuncia, pero es sugerida. Entonces, ¿llegó la alegría finalmente en estos 20 años de concertación para los trabajadores?
El análisis no es muy alentador para nosotros. Nosotros creemos que efectivamente se podría haber hecho bastante más y se hizo bastante poco, ¿ya? Respecto de los últimos gobiernos, uno pudiese, y yo lo venía pensando en el taxi, porque como uno trae todos los no, estaba tratando de hacer un ejercicio más de ecuanimidad, de mirar qué elementos sí, y de reconocimiento de lo que es la ley de incentivo al retiro que promovió la propia ANEF, y que encontró eco en el Ejecutivo y luego en el Parlamento, y lo que hace, y ahí se abre todo un tema, pero lo que hace es intentar compensar un poco las deficiencias de un modelo que no da los resultados para los cuales fue diseñado, que es pensionar como corresponde a los ciudadanos y ciudadanas que han desarrollado una vida laboral activa, y es el modelo de la AFP que nosotros rechazamos, y un poco también el tema del traspaso de honorarios a contrata que se fue anunciando. No se alcanzaron las metas que el propio gobierno se impuso, pero vimos ahí un gesto de ir disminuyendo la precariedad laboral, porque a propósito de las cifras de las últimas que comentábamos, el Estado chileno incumple la ley que está expresada en el Estatuto Administrativo, entre otras cosas, porque ese Estatuto Administrativo señala claramente que no más allá del 20% de los funcionarios públicos debieran estar contratados en una modalidad de contrata, y que al revés, el 80% al menos debiera ser funcionarios en calidad jurídica de planta, en lo que te hace una carrera funcionaria, porque tú entenderás que en una renovación anual tus expectativas de estabilidad y de hacer carrera funcionaria son bastante complejas, y en ese sentido los datos más recientes indican que efectivamente estamos por debajo. La planta, los funcionarios, excluyendo los datos de la DIPRES, excluyendo obviamente municipios, universidades estatales, etcétera, nos deja que solo el 28% de los funcionarios está en esa condición, y que el 54% estamos en contrata, y que alrededor de un 16% de los funcionarios públicos están en una condición a honorario, y la condición a honorario es bien compleja también, porque se desvirtuó en esencia lo que es una contratación a honorario, que es una contratación para cumplir un producto específico. Y dentro del mismo del horario hay prestación de servicio, o función permanente, varias cosas. Sí, entonces en general el panorama es complejo, producto que hay un incumplimiento del estatuto administrativo. Por otra parte, la película es más compleja todavía, porque tenemos graves problemas para ejercer los derechos colectivos de los trabajadores públicos. Estamos muy lejos de estar acercándonos a lo que la OIT llama el trabajo decente, entre otras cosas porque en Chile constitucionalmente está prohibido para los funcionarios públicos el derecho a huelga y la negociación colectiva, que explica también para la ciudadanía que nos pregunta, pero ¿cómo año tras año negociando lo mismo, y además a veces partes además de un piso distinto con el que terminaste en la negociación anterior? Y la gente pregunta, oye, ¿ustedes son tontos? ¿Cómo negocian tan mal? ¿Cómo no negocian? No, claro, no. Lo que hay es una forma de negociar colectivamente, pero que no está arreglada, y por tanto, al no estar regulada para los funcionarios públicos, es tremendamente difícil cómo se instala sin el reconocimiento de lo que ya has ganado. Entonces año tras año tienes que negociar lo mismo, etc. Entonces los funcionarios públicos tenemos una situación, y por eso muchos de nosotros, y la ANEF también lo ha declarado, somos partidarios y fuimos muy activos, cada uno en el espacio que le corresponde, de todo este movimiento por una asamblea constituyente, para una nueva constitución, entre otras cosas porque tenemos ahí en la constitución, más allá de la preocupación ciudadana para construir una nueva forma de relación y un nuevo modelo de Estado en Chile,
y de administración además, y nos interesa la descentralización y todo. Nos interesa además porque tenemos elementos y enclaves que nos parecen que evidentemente no están a la altura de un Estado moderno, como es el que te señalo. Perfecto. La expresa prohibición del derecho a huelga y la negociación colectiva. Entonces tienes una constitución, tiene un estatuto administrativo que se incumple, y además a eso hay que agregarle unas malas prácticas y un maltrato, y en ese sentido, y ahí pensando en un tercer elemento para relevar y no ser tan Grinch en el análisis, la creación del servicio civil y la suscripción de este acuerdo por un mejor trato en el ámbito público también nos parece un avance. Un servicio civil que no tiene todas las facultades fiscalizadoras y que más bien hace indicaciones, propone, monitorea. A nosotros nos parece que la creación del servicio civil es un buen elemento. ¿Y la alta dirección pública, tú crees que hay arreglina ahí? No, ¿O no en todos los casos? Yo lo que yo he visto, o sea, el ser director o directora de un servicio claramente es un componente que tiene que ver con una función de carácter de política pública muy relevante, y que por tanto tiene un componente político como toda actividad humana en realidad. Pero lo que nos parece interesante ahí es que hemos visto, y por eso también me llama la atención, que tan livianamente se piense en despedir a funcionarios contratados por alta dirección pública, porque si esas personas no han terminado su mandato, su proyecto en 3 años, van a tener que ser indemnizadas con platas del Estado, de todos los chilenos, por una decisión que no entiende la esencia de esa, y además se gasta mucho dinero en los procesos de selección de alta dirección pública, equipos que se contratan para las entrevistas psicológicas, etcétera, que son servicios que hay que pagar. Entonces, el proceso de selección bien llevado conforme al espíritu original es un proceso que a mí me parece interesante, que le pone un componente de estabilidad, que es un guiño a pensar en esto que nosotros levantamos con mucha fuerza, que no es solo una bandera simplona, que es decir, somos funcionarios del Estado y no del gobierno de turno, y con eso no solo queremos protegernos a nosotros, sino también queremos plantear el tema del Estado, ya claro, de un nuevo modelo de empleo público también, pero una mirada al Estado, porque como decía el compañero de la CGT, y también lo comparto muy transparentemente con la ciudadanía, que de pronto igual hace eco de esto de ay, que tanto funcionario público que atienden mal, no sé qué. Yo llamo también a no engañarse cuando este gobierno anticipa despidos masivos porque somos la grasa del Estado, porque somos ineficientes. Porque a mí la verdad es que el primer ejemplo de lo no necesariamente eficiente que es la empresa privada cuando interviene en la administración de cosas sensibles como la previsión, no me digan que las AFP son eficientes. Pero volviendo al tema, y esto es una conversación también para dialogar con la ciudadanía, lo que se está pensando es en achicar el Estado, externalizar funciones, claro, y tareas, y donde paulatinamente, y por eso estamos súper contrarios al proyecto Chile Atiende, que es que mal o bien, en Magallanes distinto nos conocemos todos, mal o bien probablemente tenemos que hacer también una autocrítica como funcionarios, mejorar siempre nuestros niveles de exigencia, eficiencia, etcétera. Pero lo que está pasando y lo que se está pensando es en externalizar. Lo que ya está pasando es que tú, en vez de ir al IPS o al ICL, te van a decir, tiene que llamar a un call center, ¿ya? Y ahí empieza un drama. Sí. ¿Ya? Y lo que estamos viendo además que detrás de eso, de los centros de llamado, que son servicios externalizados, ahí también se está empezando a germinar un nivel de precarización del empleo enorme, y en algunos casos se ha hecho el seguimiento de dónde están las personas que están contestándonos, a veces con acentos claramente
extranjeros y hay compañeros que han ido a hacer el seguimiento y han encontrado que esas personas trabajan en subterráneos, perdidos en edificios de Santiago Centro, sin condiciones mínimas de trabajo. Entonces, ojo ahí, ya el externalizar servicios, que es sacar, para ser menos técnica, es entregar a un privado que administre un servicio o una prestación que se entregaba en las oficinas públicas vía la licitación. Entonces, en el fondo es privatizar el Estado, sí, y ir por las funciones más sensibles que tienen que ver con la directa relación con la ciudadanía. Exacto. Y el modelo de call center se viene con todo. Ya, bueno, en Estados Unidos el modelo call center está funcionando plenamente con la inteligencia artificial hace rato. Si finalmente las funciones de los trabajadores nos vamos a transformar todos en robots después. Y no es chiste. Ya, vamos a la interacción con la ciudadanía. Y por cierto, dice un saludo a nuestra dirigente de la ANEF, Doris Sandoval. Los dirigentes de Gendarmería siempre luchando, sobre todo cuando siguen acordándose de modernizar Carabineros y PDI. Nosotros seguiremos en abandono, la historia de nosotros. Nada hemos ganado sentado en una mesa. Un abrazo. Gracias por todo el apoyo. La unión de los trabajadores es invencible. Qué lindo, ¿ah? Es una frase de Clotario Blest. Sí. Clotario. Hola Alejandro. Mira, ¿puedes comentar de los posibles despidos de funcionarios públicos? Pregunta para Doris. En mi caso ya me informaron de 3 funciones menos. Esto claramente es una lectura de despido, ¿no? El hecho de sacar funciones que he desarrollado por 4 años en el servicio público, ¿se considera como uso laboral o discriminación por no compartir ideales? Necesito saber también si me van a considerar mi antigüedad al haber estado honorario. Imagino que es contrato ahora. Sí, eso es bien compleja la situación. O sea, uno tiene que mirar el dato después, pero el tema del menoscabo es una cosa que es legítima de poder evaluar. Ya. Si te están sacando funciones y tú sientes menoscabo en aquello y la están reemplazando por otras, se puede configurar la situación de menoscabo laboral y habrá que proceder, digamos, a las reclamaciones correspondientes, sobre todo pensando además que en los distintos servicios se han ido instalando los procedimientos de denuncia de acoso laboral y sexual, y por tanto también es una herramienta que se pone al servicio de esa situación, y por tanto habría que mirar caso a caso. Ahora, nosotros como ANEF, hace 2 semanas atrás, claro, estuvimos en una asamblea extraordinaria y estuvimos también resolviendo que que tenemos nuestros estados de alerta, que tenemos que movilizarnos. Yo participé en todas las movilizaciones en Santiago, acompañando a los compañeros en el Ministerio de la Cultura, para que la autoridad reconsidere las decisiones arbitrarias que estaba tomando, y en algunos casos sí se han producido reconsideraciones. Entonces está la movilización, que es una herramienta, como se recordaba en la frase de Clotario Blest, la unidad de los trabajadores nos hace invencibles. Es una cuestión que tenemos que traer siempre a tiempo presente. Pero otra vía, y se lo manifestamos así al intendente también, es que nosotros vamos a tomar todas las herramientas administrativas y judiciales si es que estas reconsideraciones no se producen, y las herramientas administrativas tienen que ver, ¿cierto?, con las presentaciones y las denuncias en Contraloría, y que tienen que ver fundamentalmente con el reconocimiento de lo que se ha llamado, ¿cierto?, la legítima confianza, que se ha sido renovado en 2 años consecutivos. Tú tienes la legítima confianza de que, teniendo además calificaciones adecuadas, vas a ser renovado, y entonces hay en lo que se llamó el supremazo, ¿cierto?, antes que asumiera el gobierno, que también respalda esta mirada. Por tanto, creemos que nos va a ir bastante bien en esa figura, pero que es la figura de judicializar, te fijas, con todos los costos que eso implica, ¿ya? Y para los compañeros y compañeras a honorarios, donde la situación es compleja, y la Contraloría o el acto administrativo de la denuncia, salvo que haya una falla en el procedimiento de la notificación, por ejemplo, la verdad es que no resulta la vía más idónea, y por tanto nos vamos a tener que encontrar en tribunales
por la vía de tutelas laborales o recursos de protección. Entonces, yo no es que esté amenazando en tu programa, ni mucho menos, solo estoy señalando a la autoridad y a las autoridades regionales que se ocupen y se preocupen de efectivamente ponderar las decisiones que vayan a tomar, porque nos van a encontrar no solo movilizados, sino también en los tribunales y en Contraloría para defender a nuestros compañeros y compañeras con todos los recursos que tengamos a nuestra disposición. Nosotros ya hemos estado reunidos con nuestros abogados, sabemos lo que tenemos que hacer y creemos firmemente que nos va a ir bien en los tribunales de justicia, pero no se trata de judicializar la relación laboral. Somos funcionarios del propio Estado. Claro. Yo apelo al diálogo, yo soy una persona abierta al diálogo, el Consejo Regional que presido también, estamos abiertos al diálogo, a conversar con la autoridad, a pedir una reconsideración. Si hay un mal funcionario, eso tiene que expresarse en la evaluación de desempeño. Y de pronto he conversado con algunas personas y me dicen, pero ¿cuánto uno se demoraría en despedir bien a un funcionario público? Y mi respuesta es, en estricto rigor, 2 años. ¿Ya? Que si que tú estás en 2 años consecutivos calificado en una lista 3 y ha habido procesos de retroalimentación, la persona no ha modificado su evaluación, etcétera, eso es un procedimiento y por tanto cualquier cosa distinta a la evaluación de desempeño nosotros no la reconocemos como una herramienta válida y lo vamos a considerar siempre un despido arbitrario, porque no es posible con qué argumento que no sea la evaluación de desempeño tú despides. Entonces, el tema de las opciones políticas de las personas, y he escuchado, hemos hecho seguimiento de las declaraciones de algunas autoridades que ponen mucho énfasis en esta condición, y he salido a decir desde el día 1, el que un funcionario o funcionaria tenga una militancia política es un derecho humano, ¿cierto? No lo transforma automáticamente en un operador político, y argumentar desde esa perspectiva es un error no solo ético, sino también es un error táctico, donde van a ir muy a pérdida si continúan argumentando la desvinculación, la pertenencia a un partido político de algún funcionario, porque eso claramente va, entre otras cosas, por ejemplo, para una tutela laboral. Perfecto. Se nos pasó el tiempo volando, como decía mi abuelita. Oigan, chicos, muchas gracias. Estimado, ¿cuántos trabajadores, cuántos sindicatos representa la CGT hoy día en Magallanes? Hoy día en Magallanes tenemos alrededor de 12 organizaciones sindicales y a nivel nacional somos 213 organizaciones, porque se afilió hace poco un sindicato en la región y 25.000 afiliados. Mira, solamente una cosa bien pequeña que quería plantear cuando tú hablaste al principio un poco de lo que es el análisis del gobierno de las concertaciones o todo el cuento. En el sector privado, para nosotros por lo menos, el análisis es súper lapidario. Y hay una situación bien clara. En el año 89, la revista Análisis sacó un informe completo con los 181 derechos laborales que los trabajadores perdimos durante la dictadura. Ninguno de esos 181 han sido recuperados hasta la fecha de hoy. ¿Y por qué lo planteo? Porque la compañera habló de la Asamblea Constituyente. Yo creo, y nosotros creemos como Confederación, que el trabajo no está en llenarnos de figuras como esa. Creemos en un trabajo más de clase, en un trabajo más de organización, y sostenemos que mientras no logremos organizar al pueblo y a los trabajadores, y es por eso que hacemos un llamado a todos los trabajadores magallánicos, cualquiera sea en la rama donde esté trabajando, que busque los mecanismos de organizarse para cambiar definitivamente este país. Ya, estimado, muchas gracias. Quiero preguntarte por 2 personajes de materia laboral importantísimos hoy día, porque van parte de la agenda pública en el tema laboral. Tu opinión, primero. Y ahí nos despedimos. El actual ministro de Sebastián Piñera del Trabajo, Nicolás Monkenberg. ¿Y cuál es tu opinión con respecto al dirigente de la CUT, Norberto Díaz? A ver, primero que nada, con referente a Nicolás Monkenberg, él estuvo en nuestra organización cuando fue diputado.
habló sobre los trabajadores hoteleros y gastronómicos, de buscar los mecanismos de mejorar condiciones, y le vamos a pedirle ahora al ministro Monkever, que es la misma figurita que todo, de que responda. Pero una cosa muy importante, el ministro Monkever se dedicó a reunirse con todas las organizaciones sindicales del país. Se reunió con la CUT, con la CA, con todos. Nos preguntaron a nosotros y nosotros le mandamos una carta al ministro Monkever que le hicimos pública, donde no le vamos a pedir audiencia, no nos interesa reunirnos con él y no queremos juntarnos a analizar lo que ya se nos dijo durante 28 años de democracia. Esa es la primera opinión, que no estamos ni ahí con la figura de ¿Y el segundo personaje? Norberto Díaz, lamentablemente nosotros lo vemos hoy día designado y creemos que definitivamente es un manipulador desde el punto de vista sindical. Sabemos y hemos tenido conocimiento de muchos desfalcos que han habido en organizaciones sindicales donde él ha estado figurando, y no reconocemos ni en él ni en ninguna de las figuras que hoy día son parte de la Central Unitaria de Trabajadores, de las otras organizaciones sindicales, como representativa de los trabajadores, porque creemos y sostenemos que el camino va por otra parte. Por eso vamos trabajando en la creación de lo que hemos llamado la Central Clasista de Trabajadores, la CCT, que esperamos pudiéramos darle vida prontamente desde un punto de vista de clase, desde abajo, de organizar a los trabajadores, sí. No juntarnos a conversar lo que ya sabemos que va a ser. Si nos vamos a sentar a negociar por un ingreso mínimo, donde hacer 10 lucas no vale la pena. Claro. Bueno, pero te doy como dato, Norberto Díaz con Nicolás Monkever se conocen desde el año 94. Monkever era presidente de RN, de la Juventud RN, y Díaz era presidente de la Juventud de la S. Sí, de ahí se conoce. Sí, sabemos quién es Norberto Díaz. Gracias, amigo. ¿Qué tal? Bien, linda. No me hagas tan preguntas tan difíciles. No. Oye, te quiero recomendar una serie en Netflix. Pues yo sé que tu pasatiempo favorito es leer primero y segundo Netflix. ¿Cuánto queda tiempo? El Puntero. Es una serie espectacular argentina. Argentina, ya. Yo estoy más en las series españolas. Ya, y recomiéndame tú una. La Casa de Papel. La Casa de Papel. Sí. Te va a gustar, sobre todo el final. ¿Y me la recomiendas que la vea con mi hijo? No, es un poco fuerte. Es un poco fuerte, Yo me llevo La Casa de Papel, pero de las películas hay una del Chico Méndez, donde trabaja Raúl Julia. ¿Está en Netflix? No está en Netflix, hay que buscar esa película. ¿Cómo se llama? La del Chico Méndez, la historia del Chico Méndez. La historia del Chico Méndez. Sí, brasileño, muy buena, muy buena. Mira, fíjate que hay un detalle en esa película, que cuando lo hablas tú, los trabajadores o la unidad, Clotario Blé, Luis Emilio Recabarren lo dijo, los trabajadores tienen un gran poder como no hay otro, pero la fuerza de ese poder reside en la organización. Chico Méndez hace la figura en la película, cuando pesca un palo y lo quebró él solo, juntó miles de palos y trataron de quebrarlo, fue imposible. Esa es la verdadera esencia de la organización. Ya, muchas gracias. Bueno, mientras el gobierno dijo hoy día que llegaron 30.000 estudiantes a marchar, las fotos dicen otra cosa. Señores, fueron 120.000 estudiantes a las calles. Lamentable que en Magallanes, lo dije en las noticias al mediodía, no tenemos ni federación de estudiantes y no tenemos ningún representante de los secundarios. Hoy día es un momento crucial para ustedes, jóvenes de Chile, porque hay gratuidad. Y si mañana se la quitan, ¿dónde van a estar? Alerta. Muchas gracias, que estén muy bien. Buenas noches, que descansen. Chau. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó Última Conexión, con los protagonistas de la noticia más importante del día. Última Conexión, de lunes a viernes a las 22 horas. Conduce Alejandro Avendaño. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet. Después de la noticia, el análisis.